tengo opciones dentro de algo que me parece muy oscuro y que me da pánico. Yo he vivido mucho tiempo con la muerte en la cama de mi hijo, yo me hice amiga de la muerte, estuve mucho tiempo con se muere hoy, se muere mañana, se muere esta tarde, se muere esta noche, que era como... Podemos disfrutar del momento, me pueden dejar un poco de tranquilidad. Y una enfermedad sí es para abrazarla desde mi perspectiva. Es vale, has venido, ¿qué me quieres enseñar? Ya salimos del hospital y me dijo, mamá, quiero ver el mar. Tenía 15 años y pesaba 17 kilos. Y dije, pues nos vamos. Llevaba muchos años en oncología pediátrica, me diagnostican un cáncer que yo empecé, era como, hola, ¿dónde está la cámara oculta? Porque es como, hola, a ver, ¿qué no he aprendido? ¿Qué me falta de la lista para aprender? Y decidí no tratarme. Marta Brule es acompañante y coach oncológica, cofundadora de Brule Emoción, la primera escuela de acompañamiento, coaching y PNL oncológica. Su enfoque nace de su experiencia personal como madre y paciente, poniendo en el centro la importancia de sentirse acompañado y comprendido durante y después del proceso oncológico. Forma a pacientes, familiares y profesionales en un acompañamiento humano, consciente y transformador, y como conferenciante impulsa una nueva mirada que convierte la experiencia del cáncer en propósito y sentido. Bienvenidos, bienvenidas de Tal Árbol, Tal Astilla. Tenemos hoy con nosotros a Marta Brule. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia. La primera pregunta, Marta, que te lanzamos es para que nos abras tu corazón y nos cuentes un poco qué parte de tus ancestros, de tú como parte de un sistema familiar, reconoces más en ti hoy día. Pues te diría que cortar lazos. Creo que soy como el vagón de cola. Creo que he venido a este plano, igual que mi hijo, a cortar dolores y enfermedades y de nuestros ancestros. Creo que esa ha sido como traer la libertad. Traer la libertad. ¡Wow! Quisiéramos, por favor, que nos expliques, pues, dentro del recorrido de tu historia personal, bueno, ¿cuál ha sido el recorrido, todo lo que ha sido el procedimiento para tú hoy día estar aportando, entregando lo que entregas al mundo? Pues el cambio más, o sea, lo que me ha traído hasta aquí y a ser quien soy es el cáncer de mi hijo y sobre todo, principalmente aparte del cáncer de mi hijo, que por supuesto fue lo primero, es vivir años en oncología pediátrica. No somos conscientes, muchos de nosotros, mucha gran parte de la población, de lo que pasa en una unidad de oncología pediátrica. Y es muy fuerte, te transforma la vida, porque te enseña a vivir el momento, a reír en los momentos más duros y sobre todo eso, a disfrutar de la que ahora, ser consciente que lo único que tenemos es este minuto, que dentro de un minuto puede pasar otra cosa, pero en este minuto agradece y disfruta. Y eso a mí me hizo un clic mental total y hizo de mí quien soy ahora. Yo podía haber dejado el cáncer de lado, pero no. Decidí consciente e inconscientemente seguir y hacer lo que hago. Coaching oncológico, corrígeme si me equivoco, coaching oncológico centrado en una visión integrativa, algo realmente diferente. A mí me atrajo, ya todo lo que lleva la palabra integrativo me atrae, pero al ver y reconocer, bueno, un poquito tu área de trabajo, me pareció realmente algo de lo que tenemos que poder enterarnos bien, ¿no? De qué se trata. Cuéntanos, haznos una pequeña descripción de cómo se complementa, qué hay alrededor de todo este proyecto en el que estás inmersa. Sí, bueno, yo después de, como te decía, de la experiencia de mi hijo, me di cuenta, fui consciente de algo que yo ya sabía, pero de una manera más palpable, o intuía, no es que yo tenga una sabiduría especial, que era que todo suma. Desde el plano físico, emocional, espiritual, y creo que somos seres, voy a decir homeostáticos, porque lo de holísticos a veces rechina un poco, y somos seres integrales y que todo suma. Entonces, sumar la parte, yo fui consciente de la parte emocional que estaba muy, digamos, postergada o dejada así arrinconadilla en los hospitales en general. Y luego me di cuenta que la visión más integrativa también, ¿no? Que cuando hablabas de nutrición, por ejemplo, te decían, no, que coma lo que quiera. Una serie de cosas, dices, bueno, pero es que la nutrición es importante, no lo digo yo, ya lo decía alguien mucho más sabia que decía que somos lo que comemos, no lo digo yo. Y me acuerdo que hablaba de la glándula pineal y me decían, eso es un mito. Digo, joder, lo decía Descartes. Pues también hablamos, yo
tampoco no es opinión mía, pero sí creo que todo suma, y entonces cuando fui siendo cada vez más consciente de esas carencias que había con pacientes y familiares de oncología, pues fuimos sumando y entonces hemos creado la primera formación de coaching experto en acompañamiento oncológico integrativo. Entonces hablamos desde qué es la oncología integrativa, la nutrición, los cuidados de la piel, pues las técnicas de respiración, de relajación y meditación, y todo con evidencia científica para que no nos tachen de ser un poco así como raros, ¿no? O sea, nuestros profesores son profesionales, de médicos, psicólogos y gente muy especializada en estos temas, que trabajan en la salud pública y en la salud privada, o sea, que no son, digamos, cualquiera, y que creo que parece que no nos tachen. Pero sí soy, o sea, yo siempre digo una frase que está en mi libro, que es, no sabemos cómo será el final del camino, pero sí podemos elegir cómo caminarlo. Y creo que eso es muy importante. Yo creo que todo suma. El final, pues no sabemos cuál será, pero sí podemos decidir qué hacer ahora. Y si yo me cuido física, emocional y espiritualmente, pues probablemente tenga un mejor pasar en este momento. No sé lo que pasará mañana o dentro de 3 meses, pero ahora puedo sentirme mejor. Entonces creo que eso para mí es lo que sería ser integrativo. Claro, se percibe con mucha claridad que estamos hablando de un verdadero propósito el tuyo, ¿no? Es como, es algo que el recorrido de la vida te ha hecho ser una persona que has integrado todo lo que ha sido el conocimiento, la experiencia y te has volcado de pleno. Hablabas de que no nos tachen, siempre antes hace un ratito también estábamos comentando, ¿no? de esa necesidad que en determinadas personas que difundimos o que apostamos por una visión más amplia, siempre tenemos la visión externa, el juicio externo un poquito que censura o que castra por ser diferentes, por pensar un poquito más ampliamente. Y entiendo que has tenido que hacer maravillas para poder encajar toda tu visión dentro de esta perspectiva, pero estoy convencido que todo esto habrá tenido y está teniendo unos resultados realmente sorprendentes. En términos de lo que has visto, que habrás visto pues lo más bonito, pero también lo más deshumanizado de lo que representa tratar un proceso de cáncer. ¿Qué es lo que realmente una persona que acompaña un cáncer no debe decir? O es decir, no debe... ¿qué es lo que una persona al acompañar un cáncer no puede permitirse decir? Es decir, una autoridad médica, ¿qué no debe decirle a una persona que acaba de saber que tiene un cáncer? Buenísima pregunta. Yo siempre digo que no es lo que dices, sino cómo lo dices. Hay maneras y maneras de decir las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Ayer hablaba con una mujer que me contactó. Yo contesto a todo el mundo que me contacta por Instagram o lo que sea, y le acaban de diagnosticar un cáncer, ¿no? Y a ella se lo pusieron como horrible, y ella cómo se lo transmitió a sus hijos. Te lo digo para que veas un poco, así te responde esta metáfora, que es un hecho. La pregunta es como, fíjate qué suerte he tenido, que no me hacía una revisión hace un montón de tiempo. Me he hecho una revisión y me han encontrado un nódulo, un pequeño voltito en el pecho, súper porque me lo quitan y ya está. Fíjate qué manera de dar la vuelta. De una noticia súper negativa de decir, no, usted tiene que someterse no sé qué, tal, y hablarte de los famosos casos de éxito, los porcentajes, ¿no? Dentro de o sea, en mi experiencia vital, digamos, sobre todo como mamá, yo lo más duro que he escuchado es, hay 2 frases, hay muchas, ¿no? Pero como es incurable, etcétera. Una, decirme, la oncología y el optimismo no son buenos compañeros de viaje, cosa que ya me sorprendió. Y la otra es, tu hijo tenía que estar muerto, y muerto de una muerte horrible. Entonces ya con eso creo, no sé si te he respondido, pero... Bueno, sí, reafirmamos la palabra deshumanización, que desafortunadamente está tan extendida y en los lugares en donde más compasión debería haber, pues que exista esto. Pero también te digo una cosa, perdón que te interrumpa, Cristian.
también es que no les forman, y esa manera de protegerse ellos a sí mismos. La parte de, yo recuerdo una vez que di una charla en un congreso de radiooncólogos y les pregunté que cuántos de ustedes saben lo que es la inteligencia emocional. Una persona levantó la mano. Una persona de 200 no sabía lo que era la inteligencia emocional. Entonces, si partimos por eso, a mí me han dicho oncólogos, por ejemplo, hablando de la fitoterapia, me dices que no nos enseñan fitoterapia en la universidad. Digo, pues si es que la medicina parte de las plantas, o sea, en farmacia se estudia y en medicina no. Entonces, es el desconocimiento también y la manera de protegerse emocionalmente de una cosa horrible. Entonces no saben cómo comunicar, cómo hablar, cómo estar, ¿no? Entonces es muy complicado. De vez en cuando te encuentras con algunos que sí y es como tener una epifanía, ¿no? Faltan los angelitos alrededor y las luces porque te encuentras a alguien que te trata con cariño, te trata como persona, como ser humano, como ser vivo. Simplemente lo dejamos ahí. Tampoco hace falta que te cases conmigo. Simplemente con que no me te tires a mi cuello, pues... Porque yo siempre digo que cuando hay un diagnóstico de cáncer, yo le llamo el fenómeno Matrix. Y es cuando llegan y te dicen el diagnóstico, que no te lo sueltan habitualmente, lo suelen soltar así que como si te estoy diciendo, mira, te salió un granito en la rodilla, te vamos a poner un poquito de tal, ¿no? Te sueltan ahí, ¡pa! De golpe. Entonces, el fenómeno Matrix, que yo lo defino así, es que de repente todo se hace en cámara lenta. ¿De qué me están hablando? No entiendo absolutamente nada porque el cerebro yo creo que es incapaz de dimensionar toda esa información de golpe. Ves que te están hablando pero no lo entiendes. Y ahí hay varios fenómenos. Y yo para mí siempre digo que el cáncer tiene 3 patitas. Una es la aceptación. Acepto lo que no puedo cambiar, que es lo que me acaban de decir. Pues es que tengo un diagnóstico de cáncer. Eso no lo puedo borrar. No me resigno a esas famosas pronósticos, estadísticas, todas estas cosas que te van hablando además a futuro. Y con actitud. Porque si hay algo que yo puedo gestionar es mi actitud. Puedo permitirme llorar, patalear, tirarme al suelo. Pero también puedo decir, agárrate del moño y tira para arriba, ¿no? Para mí eso es súper importante. Pero volviendo a lo que me decías, o sea, yo creo que lo que no debería decir nunca un médico es lo que no le gustaría escuchar a sí mismo. Tan claro. Realmente la palabra cáncer en sí es una palabra, yo en situaciones, bueno, en experiencia con gente cercana o en situaciones en las que me pongo a reflexionar, la misma palabra cáncer absolutamente ya lleva a una concepción de muerte. Claro, eso también nos lleva a la evidencia de que somos desconocedores absolutos de lo que es la muerte. Es decir, como que es algo que evitamos, en lo que evitamos pensar, con lo cual no entiendo que cuando llega una palabra cáncer y además dicha de una forma un poquito deshumanizada, que no siempre será así, pero probablemente sea una tónica bastante habitual, te conecta directamente con un proceso de, bueno, ya está, me acabo, ¿no? Totalmente, es lo que te decía antes, no es lo que dicen como te lo dicen. Si a ti te transmiten el diagnóstico de una manera comprensiva o un poco amorosa, lo vas a asimilar o aceptar de una manera diferente. Si tú te lo transmiten desde el miedo entra y el miedo es muy complicado gestionarlo y sacarlo cuando entra porque es como arrasa con todo. Yo tengo muchísimo sentido del humor y yo siempre en las charlas siempre suelo decir, ¿cuántas de las personas que están aquí han nacido en julio? Hablando del horóscopo que hablábamos antes. Digo, vale, ¿eres cáncer? Sí, sois cáncer, sí, vale. Cuando os preguntan qué horóscopo sois, la gente se asusta y se ríe. No, digo, pero si tú dices que tienes cáncer, la cara cambia. Es una palabra, simplemente. Es la intención y la connotación que le damos a esa palabra. ¿Que tiene mala fama? Tiene muy mala fama. ¿Que tiene un porcentaje de mortalidad elevado? Lo tiene. Pero es que el tema parte, tú lo decías, es que desde que nacemos, en general, la sociedad occidental nos alejan de la muerte. O sea, nos alejan y entonces ya no forma parte de nuestra vida. Es algo a lo que temer. Hombre, yo no estoy diciendo que me quiera morir ahora mismo, porque ahora mismo no me viene bien en este momento, a lo mejor más tarde, pues pero ahora no. Pero sí, si nos enseñan a que esto es un tránsito de A a B, digamos así,
Y lo que haga en medio es una opción mía de pasarlo bien, de disfrutar, de aprender, de crecer, de amar, de ayudar, de todo lo que queramos ver. También está la opción de ser mala persona y hacer cosas malas también, pero eso dentro de mi esquema mental no entra mucho. Pues aprenderíamos a disfrutar. Y una enfermedad, no te digo que sea algo como para celebrarlo, pero sí cuando la tienes, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir que yo no siento cátedras como yo lo viví, sí es para abrazarla desde mi perspectiva. Es vale, has venido, ¿qué me quieres enseñar? El otro día hice un podcast que me preguntaban, me hablaban del por qué. Digo, es que yo no utilizo nunca el por qué, yo siempre uso el para qué. Porque el por qué para mí me cierra muchas puertas, me siento bloqueada y a mí no me gusta que me bloqueen, soy un alma bastante libre. Entonces el para qué siento que me abre ventanas y que puedo fluir, porque puedo encontrar respuestas, ¿no? O darle un sentido. Lo que tú decías antes, un propósito. Para mí esto es una misión de vida. Entonces, con esta situación, vale, tengo un cáncer, es una enfermedad grave o cualquier otra enfermedad, ¿qué puedo hacer? Vale, pues puedo cuidarme. Sí, es una opción, puedo empezar a cuidarme, puedo empezar a hacer cosas para mí, puedo empezar a plantearme en mi lista de prioridades de mi vida, ¿dónde estaba yo? ¿En qué puesto? En el ranking, del 1 al 50. ¿Vale? ¿Cuántas veces está entre los 5 primeros puestos de mi vida? ¿Alguna? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿Vale? ¿Y si ahora empiezo a decir, ¿y si me levanto a las 11 de la mañana? ¿Qué pasaría? ¿Y si no me cambio de ropa en todo el día? Estoy haciendo cosas súper sencillas. ¿Vale? ¿Y si no contesto el teléfono? En vez de los ¿y si vienen cosas malas? Es ¿y si hago cosas para mí? Y de repente, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué siento al hacer cosas para mí? A lo mejor empezamos a ser conscientes de que vivimos mucho en la culpabilidad. Yo me cuelgo la medalla de eso porque fue de mis revelaciones. Es como no me puedo levantar porque está mal visto, porque hay que ser productivo, porque hay que no sé qué. Hay que... Y de repente, pues no pasa nada. Y de repente es como, uy, de repente yo tengo tatuado aquí, el creo en mí, yo creo y confío en mí. De repente empecé a darme cuenta que creía en mí, que me conocía bastante poco y oye, que me gustó. Y eso me lo ha enseñado el cáncer. Me ha enseñado a priorizarme, a hacer las cosas que me apetece y no hacer lo que no me apetece, salvo que sean cosas que bueno, tengo que hacer, porque bueno, sí, hay algunas cosas que sí tengo el tengo que, pero otras es como, entonces es decir, vale, viene esta enfermedad, la que sea, ¿qué puedo sacar de positivo? Porque no todo es oscuridad. Está en nosotros. Yo siempre utilizo una metáfora que para mí es muy buena, te la comparto ya a tu audiencia por si les gusta o les sirve. Yo siempre tuve mucho miedo a la oscuridad, mucho, toda mi vida, desde pequeñita hasta bien grandecita, pero bien grandecita, no mucho. Entonces, me producía bloqueo y como soy muy creativa mentalmente, estoy todo el día tú, pajaritos y muy visual, dije, me imaginaba en una sala que se queda a oscuras, se va la luz totalmente. Entonces yo tengo dos opciones. Una es quedarme bloqueada y no poder avanzar porque me bloquea el miedo y no ver nada y esa inseguridad tremenda de van a aparecer los árboles de Blancanieves, que es lo que visualizaba siempre, me iban a empezar a comer y no sé qué. Fuerzo mi vista, me relajo y puedo empezar a forzar mi vista para ver en la penumbra y vislumbrar formas y así poder empezar a avanzar paso a paso. Para mí eso es una metáfora, digamos, un ejercicio de vida que me ha ayudado muchísimo. Yo tengo opciones dentro de algo que me parece muy oscuro y que me da pánico. Yo he vivido mucho tiempo con la muerte en la cama de mi hijo, yo me hice amiga de la muerte y le dije, bueno, tú estás aquí y luego ya veremos a ver qué pasa, porque estuve mucho tiempo con se muere hoy, se muere mañana, se muere esta tarde, se muere esta noche, que era como, podemos disfrutar del momento, me pueden dejar un poco de tranquilidad, que es que venían los médicos y yo decía, me voy. Me dice, no, que tenemos que hablar contigo. Yo, pero es que yo no quiero hablar con vosotros. Ya tengo la negatividad, ya la lleváis así puesta como un aura. Yo no quiero que me la transmitáis. Y yo lo que quería mi hijo, pues lo hacíamos. Ya salimos del hospital y me dijo, mamá, estaba en cuidados paliativos, estaba muy malito. Me dice, mamá, quiero ver el mar, quiero bañarme en el mar. Tenía 15 años y pesaba 17 kilos. Era hueso y piel y no tenía aparato digestivo, es una historia muy larga. Y dije, pues nos vamos. Y como un compañero suyo de colegio estaba en Cádiz, me hice 700 kilómetros con mi hijo, no te digo en qué estado,
que se llega para que se pudiera bañar. Y mi hermana Silvia, que es mi hermana, mi socia y mi Pepito Grillo, que es Concha Serrano, buscaron los de la Cruz Roja y al día siguiente estaba metiéndose en el agua, que el agua estaba helada y el pobre era puro huesito. Pero eso es disfrutar el presente, eso es vivirlo. Si te quedas con el, es que se va a morir, entonces no lo saco de una habitación, no lo saco del hospital, y deja de vivir. No sé. Es mi opinión, yo no siento cátedra, siempre digo lo mismo, cada uno con sus locuras, las mías son estas. Suele ser el proceso, vamos a poner un poquito sobre, ¿no?, sobre el plano para la gente que igual ya lo ha experimentado o igual pues la vida se lo hace experimentar, porque esto funciona así. Al final sí que es cierto que y a mí me gusta muchas veces pensar y reflexionar realmente en por qué estas cosas señalan a una persona o a otra, de dónde viene esto. Y eso me llevó a estudiar todo el tema de las leyes biológicas de Hammer, todo el tema de la biodescodificación, para comprender también un factor emocional asociado a cómo influye sobre lo biológico, pero aún así yo creo que habrá mucho más que eso probablemente. Y para que nos expliques un poquitín cómo es el procedimiento convencional desde que una persona llega, recibe el anuncio y qué le proponen hacer de entonces en adelante, y cómo es el procedimiento cuando vosotros intervenís y en qué momento intervenís también y de qué forma. Vale, perfecto. Bueno, primero quiero partir con diferenciar. No es lo mismo un cáncer infantil o juvenil que un cáncer de adultos. Digamos que son enfermedades dentro de que cada una aglutina muchísimas, son diferentes. Los protocolos en oncología pediátrica es ingreso inmediato y se empieza con el tratamiento lo antes posible. Y en el de adultos hay en general un proceso más largo, ¿no? Entonces, los protocolos depende del tipo de cáncer, de la edad, como te decía, si es de pediátrico, oncopediátrico o de adultos, pues empiezan antes o empiezan después de una manera invasiva. Entonces, los protocolos suele ser habitualmente las pruebas cuando se tiene ya el diagnóstico definitivo, o incluso antes se pone el portacat o reservorio, y ahí empiezan un tratamiento que suele ser, depende estoy hablando generalizando, que es muchísimo, eso, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, cirugía, protonterapia, depende de los tipos de cánceres, y quimio y muchísima medicación. Dentro de la quimio se agrupan muchísimos tipos de medicamentos. Eso produce un deterioro físico importante, porque la medicación es muy tóxica en general. De hecho, cuando se cae el pelo, no es que tengas cáncer y se te caiga el pelo por el cáncer, sino se te cae el pelo por la quimioterapia o por otro tipo de tratamientos, pero en general es la quimio. Entonces, es un proceso muy duro, muy tóxico y muy rápido, muy vertiginoso, todo sucede súper rápido, y eso genera una gran vulnerabilidad tanto en el paciente como en el familiar, porque dejas de ser protagonista de tu vida para ser espectador de tu propia historia, y eso es complicado de gestionar. Vuelvo a repetir que el tema emocional pues no está, digamos, muy incluido. Hay pocos psicooncólogos, en general están financiados o pagados por fundaciones. La psicooncología a día de hoy no está reconocida como especialidad ni por sanidad ni por educación, ya no te cuento nosotros. Entonces, no dan abasto. ¿Nosotros qué somos? Nosotros en general somos personas que hemos vivido el cáncer como pacientes o familiares, principalmente pacientes, y que decidimos, en base a nuestra experiencia, ayudar a otras personas. Entonces, podemos llegar en cualquier momento, desde el diagnóstico a un cambio de tratamiento, de procedimientos, al fin de vida, o incluso, que para mí la parte más complicada es el después, la reconstrucción. Cuando todo el mundo te felicita, te dice, qué bien, que ya estás sano, que ya está todo bien, ahora vuelves a tu vida o a la normalidad. Y de repente eres consciente de que ya no eres la misma persona, que tu vida ha cambiado, tus prioridades han cambiado, tu historia ha cambiado. Y hay muchas personas que deciden, en base a esta experiencia, querer ayudar, y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, estamos en cualquier momento del proceso, y nosotras, en base a la experiencia que hemos tenido y todo lo que hemos aprendido, pues hemos formado la primera escuela precisamente para ayudar a estas personas a autoconocerse y tener herramientas para ayudarse primero a sí mismas y después ayudar a otros.
¿Cuáles son una técnica estrella o digamos la técnica más clave que aplicáis? Porque tengo entendido que también trabajáis con PNL y claro, yo recuerdo en PNL que había un maravilloso ejercicio de tantos, ¿no? Que era la lluvia de arco iris o una lluvia Mm, purificadora, ¿no? sí. ¿Cuáles son este tipo de técnicas que soléis integrar? Nosotros hemos adaptado la PNL, de hecho la profe de PNL fue paciente oncológica, es trainer de PNL, ya tuvo cáncer con 23 años. Nosotros hemos adaptado tanto del practitioner como del máster las dinámicas digamos, más adecuadas a procedimientos o a procesos oncológicos. Pero en general, igual que las herramientas de coaching, porque el Cancer Coach, que está reconocido, o el Cancer Buddy en Reino Unido, Estados Unidos, en Países Bajos, en Australia, en muchos sitios, en el mundo hispano es muy diferente porque ellos forman parte de un equipo multidisciplinar, o sea, hablan con los, entonces aquí esto es impensable. Pero hemos adaptado las herramientas de coaching a la realidad nuestra. Entonces, ¿cuál es la herramienta estrella? Te diría que la escucha. La escucha y el silencio, el estar ahí sin opinar, sin decirle todo va a salir bien, todo va a estar bien, o no digas eso, no pienses eso, no tal, tú lo que tienes que hacer es ser fuerte o qué fuerte eres. Entonces, para personas que no tengan ningún tipo de formación, cualquiera, que todos estamos relacionados con pacientes de cáncer directa o indirectamente o con enfermedades graves, aprendamos a escuchar y a sostener esos silencios. Es tan necesario que yo creo que esa es la herramienta básica y sobre todo en el mundo latino o hispano que no nos han educado a escuchar, nos educan a tapar silencios. Sí, recientemente escuchaba bueno, a Frank Suárez, difunto comunicador de salud, hablar bueno, del estrés al final, ¿no? Del estrés y de que realmente pues, lo que más procede ante una situación de cáncer es sobre todo pues, darle al sistema parasimpático lo que no le has dado hasta el momento, reducir la excitación y el sistema nervioso. Esa era su visión. ¿Conoces, Marta, casos de personas que muy convencidamente hayan negado la posibilidad de optar por una radio, por una quimio y se hayan mantenido en un procedimiento de transformación al margen del sistema tal cual existe? Cuéntanos su experiencia, bueno, hasta donde quieras. Bueno, vuelvo a repetir, siempre digo lo mismo, que no siento cátedra, que esta es mi opción y fue mi opción, es mi opinión y es mi visión. Y depende de las circunstancias de cada una. En general, las mamás de oncología me entienden muy bien. O sea, tampoco voy a dar mis argumentos aquí tal, porque luego se puede malinterpretar Ya. y no quiero que piense que yo estoy aquí diciendo a las personas lo que tienen que hacer. Es una Hmm, decisión personal. Mi hijo estaba claro. muy enfermo, llevaba muchos años en oncología pediátrica, me diagnostican un cáncer que yo al principio era como, hola, ¿dónde está la cámara oculta? Porque es como, hola, a ver, ¿qué no he aprendido? ¿Qué me falta de la lista para aprender? Y decidí no tratarme. Y me costó mucho. Bueno, primero, por supuesto, nadie lo entendió, nadie. Y luego encontrar un médico, claro, un oncólogo, oncóloga profesional, porque me decían que no, que o me trataba o no me operaban. Yo sí quería operarme, pero no tratarme. Y de hecho hubo uno que siempre os suelo contar, que tiene mucha fama y así es como muy tal, me lo recomendaron porque era un tipo de cáncer, en un adenocarcinoma infiltrante de útero, no es un cáncer muy habitual en España. Y encontré a uno y cuando llegué a la consulta me dice, siento que nos conozcamos en tan lamentables circunstancias. Y yo le dije, ¿voy preparando el ataúd ya o lo dejo para mañana? Porque claro, te reciben ahí ya con la nube negra, yo pues estamos mal, ¿no? No volví, obviamente. Y empecé a mover hilos por todos los sitios, hablé con Houston, hablé con la clínica universitaria de Navarra, empecé a buscar a quien, y de repente me llegó a través de una amiga que se movió muchísimo y me ayudó un montón, María. Encontramos a uno que estaba, yo vivo en Madrid, bueno, cerca de Madrid, estaba en Madrid, y pues fui a él y le dije, pues me pasa esto, ¿te acuerdas qué? Y me dice, vienes muy estudiada. Digo, pues sí, es una cosa que me gusta, es aprender primero de lo que le está sucediendo antes de... Y le dije, pero no me quiero tratar. Y me dijo, pues muy bien, ¿te quieres operar? Y yo, sí. Dice, pues fenomenal. Y yo, ¡oh! O sea, no me lo podía creer. Un oncólogo alópata
total, que quisiera, que lo entendiera y que le pareciera bien y que no me juzgara. Estuvo 1 hora y 20 minutos haciéndome dibujitos. Ahí me encanta, he vivido mucho fuera de España y me encanta que me hagan dibujitos. Yo como si tuviera 5 años. No me empieces a soltar palabras que no entiendo. A mí entonces empezó a dibujarme. Me dibujaba, no sé qué hay aquí, patatín y tal, ¿qué vas a hacer? No sé qué tal. ¿Te parece bien? Y le dije, no, porque no quiero hacerme la paroscopia. He visto ni robótica, porque he visto que en Estados Unidos ha hecho un estudio y hay muchos casos de que no es una recidiva, sino que el caso es que la mortalidad era mucho más alta. Y ahora mismo, como no me viene bien, mi hijo está muy malito y me necesita. Y entonces le dije, ¿quiere cirugía tradicional? Ajá, fenomenal. Cambiamos de página y empezó a dibujarme la cirugía tradicional. Pero me dijo, en vez de abrirte desde el esternón al pubis y de cadera a cadera, lo que llaman el áncora, o sea, un ancla, dejarte ahí y tal, te vamos a hacer una microcirugía. Digo, la verdad que me daba igual lo de la cicatriz, pero dije, oye, pues mira, es un detalle. Así que, y eso fue, y me operé. A la vez que yo, con él, había una profesora de yoga que tenía el mismo cáncer que yo, y en septiembre me dijo, para me encantó porque me dio su teléfono, cosa que en este país los médicos en general no dan, entonces es importante saber que lo tienes ahí, no para darle lata todo el rato, pero si tienes una duda o te pasa algo, poder contactar. Y la profesora de yoga que no quiso operarse, pues se murió en septiembre, tampoco era una información que yo necesitara, pero bueno, me lo dijo. Yo me traté de una manera, digamos, más personal, pues con mis hierbas y mis cosas y mi transformación personal, encontrar sentido, pues no ha sido fácil, ha sido años, que yo no le tomé el peso nunca a mi cáncer, estaba muy enfocada en mi hijo y bueno, pues para algo vino también. Me ayudó muchísimo la PNL para eso, para ser consciente y para transformar pues muchas creencias que tenía ahí y muchos, digamos, archivos, carpetitas, subcarpetas muy, muy, muy archivadas. Pero bueno, pues ya aquí estoy, han pasado 6, 7 años, va a cumplir este año 7 años, en julio, y estoy bien, bueno, pues con mis secuelas y mis cosas, porque además, me quitaron todos los ganglios de las ingles y del abdomen, y bueno, muchas cosas, porque la cosa estaba ahí un poco pegada. Los ganglios salieron todos limpios, que eso fue lo buenísimo. Y aquí estoy dando guerra. Guerra amorosa, porque soy súper pacifista, ¿eh? Que no me gusta el lenguaje bélico. Y yo feliz de estar conversando contigo y pudiendo mostrar tu experiencia a tantas personas que les encantará y les irá muy bien escuchar. En este proceso, Marta, entiendo que hay un aprendizaje gigante de aceptación, de esperanza, de abrazar el sufrimiento. Cuéntanos un poquitín cuál es el aprendizaje en estos términos, sobre todo. Hombre, yo en ese momento lo que decía, lo que sentía es que mi hijo me necesitaba. Entonces, si yo me tenía que morir, pues ya me moriría, pero que en este momento él me necesitaba. Tú imagínate si me hubiera sometido a tratamiento de quimio, porque eran 90 sesiones de quimio y 90 de radio. El otro que menos me decían 25 de cada. Mi hijo estaba muy delicado todavía. Y verme sin pelo o hecha polvo en la cama cuando yo, digamos que era la que tiraba del carro, pues no era pensable. Pero sí fue un proceso muy transformador. En esos momentos me habían propuesto escribir un libro, la historia de Guille, ¿no? De Piedras en los bolsillos. Y justo cuando me diagnosticaron, pues llamé al editor y le dije, mira, va a ser que no, porque me ha pasado esto y tal. Y me dijo, nada, tómate tu tiempo. Me dijo, pero si antes eras sabia, ahora lo vas a ser mucho más. Es una frase que se me quedó marcada. Desde aquí le mando un beso gigante a Gonzalo Albert de Penguin Random House porque me ayudó mucho. Y esa frase me dejó muy marcada. Dije, pues sí, a lo mejor es que aquí hay una sabiduría ancestral o más allá. Yo soy muy de dejarme guiar por mi intuición, muchísimo. Le suelo hacer caso y cuando no le he hecho caso han pasado cositas. Y fue muy transformador. Sigue siendo, ¿eh? O sea, sigue siendo. Soy súper agradecida. Para mí siempre digo que el cáncer es un gran maestro. Yo estaba toda la vida en búsqueda de la verdad, del sentido, de todo, 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 y para qué estaba aquí, con muchas ONGs, haciendo muchas cosas, pero es como te decía antes de que empezáramos la entrevista, dentro de los 50 prioridades, ¿dónde estaba yo? Pues probablemente siempre estaba en la 48 o en la 49. Ahora estoy entre las 5 primeras de mi vida. Y mi madre siempre decía, maravillosa, de que le mando un beso al cielo, mi mami decía, Marta, recuerda siempre que tú eres tu mejor amiga.
y que la caridad empieza por uno mismo. Pero yo no lo tenía interiorizado, siempre estaba en dar a los demás y se me olvidaba que yo era mi mejor amiga, porque yo era la persona más importante de mi vida, y eso me lo ha enseñado el cáncer. Me lo ha enseñado el cáncer de mi hijo y me lo ha enseñado mi cáncer. Me ha enseñado al autocuidado, a que me apetece hacer yoga ahora, pues lo hago. Que me apetece, lo que te decía antes, me apetece como ayer, que estaba agotadísima, porque una de las cosas que te das cuenta que soy un poquito energética, ¿no? Pues ahora, claro, mi energía está al 5% de lo que era antes. Entonces, me canso. Y como estos días tenía mucho cansancio, pues dije, voy a hacer mantita y Netflix. Y es lo que hice toda la tarde, hasta que tuve una reunión a las 9 de la noche, viendo una serie británica con una mantita. Y fui absolutamente feliz. Cero culpabilidad. Y es mi cuerpo me lo pide, yo le escucho. Me enrollo y mucho, soy muy dispersa. Tú córtame y dime, márcame, porque si no... Yo agradezco que seas así porque realmente eres una gran comunicadora y además hablas desde la experiencia, ¿no? Que es lo que realmente cala y llega donde tiene que llegar. En este proceso de acompañar a casos multidiversos, relacionaros con todo tipo de experiencias, de aprendizajes, el antes, el durante, el después de estos procesos. ¿Cómo lleváis a cabo un proceso? Es decir, entiendo que también vosotros os tenéis una serie de prácticas, rituales, hábitos que tienen que ver con lo que es el cuidado del cuidador. Personas que estáis envueltas en cosas tan intensas de la humanidad, bueno, me incluyo, pero que estamos siempre, cada día, con el sufrimiento humano. ¿Cuáles son esas prácticas, esos rituales? O sea, yo solo aprendí hace un tiempo, o sea, era muy consciente de la importancia del autocuidado, pero también me pasó a mí, porque hacía muchas sesiones, estaba mucho en el dar, en estar ahí con los demás, pero muy poco en el ser, en estar conmigo, ¿no? Y eso me pasó factura, porque lo que te decía, el cuerpo te dice, ¡hey! Aquí estaba el cuerpo, la mente, el corazón. Nosotras fomentamos muchísimo el autocuidado desde el principio. O sea, ayer, por ejemplo, que hablaba con una persona y me decía, bueno, pero si un fin de semana tengo algo, me preguntó por las formaciones, le dije, autocuidado, o sea, a ti te salirte a dar un paseo, yo qué sé, una excursión, eso es autocuidado, o sea, está por encima, lo que tú sientas que es importante para ti. Entonces, aparte de eso de los rituales, yo soy muy fan de las técnicas de respiración y la relajación y pues la meditación, siempre explico lo mismo. Meditar no es estar en un estado meditativo que levitas, demás. Simplemente sentir tu respiración y ser consciente de ella ya es meditar, porque a veces tiene mala fama, ¿no? O no se entiende. Entonces, para mí es importante que entre sesión y sesión, eso lo enseñamos siempre en clase, haya un tiempo y ese tiempo sea para ti, para lo que necesites. Respirar, prepararte. Primero, cambiar la energía de la sesión anterior y prepararte para la siguiente. Y luego tener muy, muy claro que para mí es un mantra, no es mi historia, es la suya. Es muy importante para evitar el contagio emocional, porque cuando has vivido una experiencia parecida o similar, porque nosotros lo que intentamos siempre es que dentro de lo que yo he vivido, ayudar a otras personas que estén viviendo algo similar, porque se fomenta el sentimiento de pertenencia, el hablar el mismo idioma, la empatía más real, digamos, ¿no? Que es, sé lo que estás sintiendo, sé lo que estás viviendo porque yo estuve ahí. Pero claro, es muy importante ser consciente de que es su historia, no la tuya, porque si no te dejas, te llevas, ¿no? Te arrastras, porque claro, somos seres emocionales y benditos que lo seamos, pero claro, también hay que protegerse y cuidarse uno mismo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y de hecho concuerdo y practico gran parte de estos hábitos, como comentas, Marta, en términos de aceptación como una organización que promueve algo que realmente está tan, bueno, menospreciado, diríamos, o tan castrado, cortado, como es lo que vosotros ofrecéis. ¿Qué organizaciones, dónde ha habido un poquito de luz? ¿En qué organizaciones, en qué ámbitos? En España, claro, entiendo que esto lo verá gente de diferentes países y será diferente, pero aquí en España, ¿dónde habéis visto un poquitín de luz, de aceptación, de decir, hey, tenéis algo que aportarnos, por favor, mostradnos lo que movéis? Bueno, nosotros tenemos alumnos tanto en Latinoamérica, o sea, en habla hispana, de Estados Unidos, por ejemplo, también tenemos en Holanda, donde hay personas que hablan español, ahí estamos. Nuestros grupos son muy pequeños.
El principal apoyo ha sido las personas que llegan a nosotros porque han vivido el cáncer. A nivel institucional es súper complicado. Primero, muchos psicólogos consideran que es intrusismo profesional cuando siempre decimos lo mismo, que somos un complemento a que nosotros no hacemos terapia, además lo marcamos desde el minuto uno, y que tenemos profesores que son psicólogos. La coordinadora del máster de psico-oncología y cuidados paliativos, profesora nuestra, tenemos varios psicólogos que son profesores. En apoyo, fíjate, pues hace poco nos nominaron unos premios que se llaman de la Impact Social Cup, que son unos premios que se hacen a empresas de impacto social, y llegamos a las semifinales con proyectos increíbles. Esto fue hace unos días en Zaragoza, no hemos pasado a las finales, pero ese reconocimiento por parte de empresas y fundaciones muy importantes a que es necesario el acompañamiento y el coaching oncológico, eso ha sido brutal. Y de ahí, pues gente que nos ha contactado, pues estamos viendo el tema de universidades que empiezan a ver que esto es una necesidad, porque es que no es un... Primero, aquí dos cosas importantes, que acompañar es importante y saber cómo mucho más, yo creo, ¿no? Pues la formación es importante. Y segundo, que las personas que han pasado por un proceso oncológico, que no se sienten las mismas, su estilo de vida anterior, su profesión, que a lo mejor antes les llenaba muchísimo, ya no le gusta. Y me da igual que sean ingenieros, que sean montadores. O sea, es algo que es como, esto ya no me llena. Entonces, se desarrolla una nueva profesión, un nuevo emprendimiento. Pasa que ser emprendedor en España ahora mismo, la verdad que no es que sea lo más maravilloso del mundo, porque, vamos, hay que ser de la resistencia, como digo yo. Pero si creas, puedes trabajar con fundaciones, puedes hacer voluntariado, puedes hacer algo que es coherente contigo mismo. Entonces eso a mí me parece súper bonito, porque es transformar un dolor, una experiencia súper heavy, en una misión de vida, en algo que es coherente contigo. Pero apoyo, lo que se dice así, apoyo de abrirte las puertas, o sea, principalmente las personas que lo han vivido. Fundaciones, yo por ejemplo la Fundación Aladina fue la primera que me apoyó, yo dirigí el primer proyecto de acompañamiento oncológico a familiares de oncología pediátrica a través de la Fundación Aladina. Y otras más pequeñitas, El sueño de Vicky, que hace investigación del cáncer infantil, por parte general, pero son personas que han vivido o viven el cáncer. Las grandes instituciones, pues no, tampoco hemos tocado todas las puertas, porque a mí eso me produce un desgaste energético un montón. El tener que contarle a todo el mundo la misma historia y tener que convencerle, si te gusta bien y si no, pues también, o sea, es tu opción. O sea, ojalá no tengas que tener nunca la necesidad de tener un acompañante, un coach oncológico en tu vida y seas así de feliz, ¿no? Y sigas feliz. Pero si está ahí, creo que es una necesidad. Y así lo siento, y así llevamos 4 años y cada vez teniendo pues personas interesadas en hacer esto, ¿no? Incluso muchos alumnos psicólogos que han pasado por la experiencia y de repente se han dado cuenta, esto no es lo mismo. Claro, es que vivirlo te cambia mucho la peli. El ser acompañante, darte cuenta de repente del desgaste físico y emocional que tienes, porque esto no es acompañar a alguien un día, es un proceso muy largo. Sale el sentimiento o sale el impostor, sale la sensación de no estoy haciendo nada, el agotamiento físico y emocional, y que la presión de que en general la mayoría de la gente que está a tu alrededor considera que es tu obligación. Y eso crea también un sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo me voy a ir a dar un paseo? ¿O me voy a ir a dormir a mi casa? ¿O voy a hacer no sé qué? Pues, claro, me necesita. Y también te digo una cosa, que los pacientes oncológicos, muchos de ellos se convierten en pequeños grandes tiranos. Entonces ahí hay una dependencia emocional importante, que es entendible, pero también hay que rayar un poquito la cancha y decir, necesito mi espacio. Entonces, tú me preguntabas antes por las herramientas, yo soy súper fan del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta situación puntual. Y luego compenso estas debilidades, estas amenazas que siento internas y externas, qué fortalezas internas y qué oportunidades externas compensan. ¿Hay alguien que se pueda quedar? ¿Hay alguien que me puede ayudar? ¿Qué hay en mí que me pueda ayudar en este momento? Eso es súper importante. Si a ti ahora mismo te dieran la posibilidad, ponemos en un plano imaginario en el que te dan la posibilidad de decidir una o dos asignaturas que implementar en todo lo que serían los estudios oficiales de personal sanitario, ¿cuáles serían? Y la primera, inteligencia emocional,
o sea, número uno. Y creo que también el tema de la fitoterapia y ver que hay otras cosas más allá que la medicina alopática. O sea que de hecho los medicamentos vienen de. Hablábamos también de aspectos, bueno, al final, aspectos espirituales. Si hablamos de muerte, hablamos de espiritualidad. ¿Qué cabida o qué... Claro, entiendo que estamos en límites, en puntos que ya, si ya cuesta, ¿no? Tener que expresar algo que va en contra de lo que es la opinión oficial o cuadriculada, que está muy bien estipulada, establecida. Y claro, hablar de espiritualidad, ya aquí, por ejemplo, tuve la oportunidad de conversar con una persona mexicana que se dedicaba a la tanatología, que es un Ah, estudio me fascina. La en quiero traer a España, ¿eh? Quiero incluir la formación de tanatología en España y lo haré. grandísimo propósito, y hablábamos precisamente de esto, ¿no? De sus colaboraciones con el ámbito médico, también con sus resistencias allí en México, pero luego también lo que representaría ese proceso. Bueno, hablo de tanatología y lo he mezclado con espiritualidad, que no sé, pero al final sí, es comprensión de un aspecto, de decir que somos cuerpo, pero además del cuerpo, ¿qué más hay? ¿Cómo también acariciáis este tema dentro de lo que es el proceso que ofrecéis? Bueno, muy importante es el respeto a las creencias de cada uno. Entonces, hay personas que son muy religiosas, personas que son muy espirituales, hay personas que son agnósticas, hay personas, bueno, de todo. Yo siempre digo que cada reacción en un proceso es humana, con lo cual es respetable, porque cada uno reaccionamos de una manera diferente y esto de, no, yo lo que haría, cuando llegues a ese río y cruces ese puente me cuentas a ver cómo reaccionarías, ¿no? Porque no sabemos. Y entonces, la parte espiritual es importante, como decía, partiendo del respeto. Pero sí suele ser que se despierta mucho, sobre todo en final de vida, o el tema de qué hay más allá, ¿no? También surge mucho al principio del diagnóstico, que eso viene también mucho de la educación que hemos tenido en general, que es he sido mala, Dios me ha castigado porque he sido malo y entonces esto me viene porque he sido malo. Entonces la espiritualidad, que a veces digamos que se va de la mano de la religión, lo dejaré ahí, pues confundimos términos, ¿no? Entonces, ese Dios castigador por la culpa, por tu culpa, por la gran culpa, tenemos la culpa muy, muy metida en el cuerpo y eso en momentos clave o dramáticos o duros o dolorosos, pues suele salir. Entonces, hablar de espiritualidad es entender y respetar la opinión de la persona. Entonces, a veces con la meditación, como siempre digo, empiezas por la respiración, la relajación, y llegas a la meditación, que la meditación de repente llegan unas conexiones diferentes, ¿no? Que de repente es, oye, si estoy sintiendo esto, de repente siento esta paz interior, a lo mejor es que hay algo más, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre digo que hay gente que pensará que estoy loca, pero yo tengo mucha conexión con mis angelitos, ¿no? Que son los niños que se han ido y que desgraciadamente se siguen. Yo tengo muchísima conexión, es que además lo siento. Y mi hijo Guille también, como dice, hay un tema energético que no sabemos qué es, pero que se percibe o que se intuye. Entonces, cuando las personas llegan a ese punto, es muy importante escucharles y validar, igual que las emociones. Yo valido lo que tú estás sintiendo o tus creencias, me parecen bien. Yo una vez, en una ocasión, en una cirugía, estuve más tiempo en el otro lado que en este. Y yo recuerdo el anestesista, que siempre digo que me salvó la vida, me dijo, fue una operación de urgencias y tal, en una segunda parte tuve una hemorragia interna, y me decía, si ves luz blanca, no te vayas a ella. Si ves luz negra, cambia hace el color y ponla verde. Y me decía, ¿crees en Dios? Digo, joder, tengo que empezar a creer ahora mismo a 4:30 de la mañana en el quirófano. Así, digo, tengo mucho humor. Digo, porque es que creo que es muy urgente. ¿Hay algún curso, algún tutorial en YouTube? Le dije, intensivo. Y se me dice, nada, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo. Y él me empezó a hablar y empezó a hacerme Reiki, un anestesista. Empezó a hacerme Reiki y a hablarme y hablarme y hablarme. Oía todo el escándalo que había porque era una cosa súper urgente y yo sentía que me estaba yendo. Pero me sentía súper en paz y súper tranquila. Me daba pena a mi marido que estaba en el pasillo y que nadie le vea, estaba ahí solito 4:30 de la mañana de noche, o sea, de oscuro y tal.
Pero esto, que gente dice, te pasa toda tu vida por delante, a mí nada, no me acordé de nadie. Solo dice, pobrecito que está ahí fuera, que está solo, pero tampoco es que me fue una cosa así que dices, ¡ay! No. Me sentía súper tranquila, súper confortada. Y cuando me desperté, dije, pero que no me he muerto. Y yo como, pero si yo estaba muy a gusto, ¿no? Y fue hay también un despertar espiritual también importante, pero claro, vuelvo a lo mismo, cuando vives una experiencia rara, pues dices, oye, esto no es tampoco como me lo han contado, ¿no? Y me acuerdo cuando leía a Anita Moorjani, dije, pues es que es verdad que pasan cosas, ¿no? Como yo estoy educada en una familia católica, ¿no? Esa frase que se decía de algo tendrá el agua cuando la bendicen, pues algo habrá ahí que pasan cosas, ¿no? Y por eso digo, importante, validar y respetar. Puede que no sean tus creencias. Hay gente, pues, yo una vez, nosotros educamos, enseñamos a las personas a respetar siempre, ¿no? Y nosotros también. Pero, por ejemplo, que estés rezando el rosario a los pies de la cama de tu hijo cuando está muy grave, a mí personalmente me rechina un poco. Lo respeto, sí, me da igual el rosario, sea la religión que sea. Porque como lo veo, porque tu niño, tu hija en ese momento lo que necesita es que le aportes seguridad, necesita tu mirada. Y si te ve en una posición de rezar, puede asociar que no estás ahí, pero también estoy hablando en base a mis creencias, es como yo lo veo, a lo mejor no es así, ¿no? Pero siempre digo que si estás sonriendo con él o lo haces de una manera más discreta y estás medio jugando o tal, pues a lo mejor el niño o la niña va a estar como más probablemente tranquilo, ¿no? Qué precioso testimonio, qué maravillosa entrevista, súper nutritiva, súper contento. Y nos queda una última pregunta, Marta, para ir terminando, que es esa pregunta sorpresa de la que te hablaba, y es nada más y nada menos, ¿qué es lo que más amas de la vida, Marta? Vivir. Vivir, o sea, con mayúsculas. Amo vivir intensamente. Aunque intensamente sea tumbarme a ver una serie de Netflix, ¿eh? Eso sí también es. Pero es vivir el momento. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por comunicar tu experiencia. Deseo grandes éxitos y bueno, el mejor de los caminos. Mucha luz para Brule Emoción y espero que nos veamos muy pronto. Seguro, cuando se cruzan los caminos para algo son, así que seguro que esto es el comienzo. Te mando un abrazo y un beso gigante para ti, para tu audiencia, y de verdad te agradezco de corazón este espacio, me he sentido muy a gusto. De hecho, he hablado de cosas que probablemente, bueno, más de una y más de dos y más de tres no las he contado jamás en una entrevista ni en ningún sitio, así que, y eso lo das tú, porque esa calidez humana que tienes, aunque tengamos una pantalla en medio, me siento ahí sentada cerca de ti y me he sentido súper cómoda, así que muchísimas gracias a ti. Un honor. Muchísimas gracias también a todos y todas de nuevo, de tal árbol tal astilla. No olvides suscribirte, nos vemos en un próximo podcast. Hasta la próxima.